Muy buenos días a todos. Hablo Jeffrey Lee. Estamos en el estudio bíblico. El día de hoy es 21 de febrero 2021. Y estamos en semana sexta del estudio sobre el tribunal de Cristo. Y la pregunta es, ¿el tribunal de Cristo es para quién? Todos nuestros estudios están siendo grabados y tenemos un canal en YouTube. Su nombre es Los Bereanos y tenemos listas de reproducción allí. Y también tenemos una página en Facebook y su nombre es Estemos Atentos a las Señales. Y todos los domingos, si Dios quiere, vamos a seguir haciendo los estudios bíblicos a las 8 de la mañana, hora New York. Todos sean bienvenidos. Aquí es el vínculo de Zoom. Y hay dos partes del estudio. Parte número 1 es la enseñanza, el mensaje. Parte número 2 es un espacio íntimo entre los participantes y me dicen que esa es la parte más sabrosa. Ok, entonces vamos a iniciar el estudio. El estudio es basado en las enseñanzas de Rodney Ballou. Ok, según Timoteo 2:15, es a base de todos nuestros estudios y dice que estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. El único versículo en toda la Biblia que nos dice que debemos estudiar la palabra de verdad y cómo debemos hacerlo, con diligencia, y debemos trazarla bien. Trazar tiene que ver con dividir. Implica que hay divisiones en la Biblia. Hay muchísimas divisiones. Por ejemplo, divisiones del tiempo y el nombre de los distintos periodos en la Biblia es las dispensaciones. Hay 5 dispensaciones. Hay divisiones entre grupos de personas. Por ejemplo, Israel, gentiles, la circuncisión, la incircuncisión. Y hay división entre los evangelios. Los evangelios que fue dado, que Dios le ha dado a Israel y que Dios le ha dado durante la dispensación de gracia para todos. Y muchísimas más divisiones existen en la Biblia. Dios nunca cambia, pero su manera de tratar los distintos grupos durante los distintos periodos son distintos. Entonces, la única manera para poder entender la Biblia es tener la Biblia verdadera y estudiarla con diligencia y trazarla bien. Hay asuntos en el mundo cristianismo. Un asunto grave es hay más de 1000 versiones de la Biblia en inglés. Y no solamente son traducciones, es más grave el asunto. Más de 1000 versiones de la Biblia en inglés. A cambiar solo una letra o una palabra o agregar una palabra más o quitar palabras de la palabra de verdad no es bueno. Es una corrupción, es confusión.
Satanás vino para robar, matar y destruir. Y junto con el asunto, con las muchísimas versiones de la Biblia, existe otro asunto. Hay más de 10,000 denominaciones dentro del mundo de cristianismo. Y cada denominación tiene su doctrina distinta. Y hay grandes diferencias en las doctrinas. Y cada denominación cree que su doctrina es la verdadera. La verdad, solo debemos tener una Biblia verdadera. Y no debemos tener ni siquiera una denominación, porque bíblicamente es muy claro que la palabra de verdad es súper importante y que durante la dispensación de gracia no hay distinción entre los judíos y los gentiles. La distinción es entre las personas que son personas salvas, que han sido salvadas por creer en el Evangelio de la gracia de Dios. Y las personas que no son salvas, que han rechazado el Evangelio de la gracia de Dios. O quizás nunca ha escuchado el Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de la gracia de Dios es sencillo. Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Si una persona ponga su fe, su confianza en lo que Jesucristo hizo, tal persona será una persona salva, una persona salvada en la misma instancia a poner su fe. Salvación es así, durante la dispensación de gracia. Es sencilla. Tiene que ver con poner tu fe, tu confianza, creer. No tiene que ver con ninguna obra vuestra, ninguna obra humana, ninguna obra nuestra tiene el poder de salvarnos. Ninguna persona puede salvarse a sí mismo siendo una buena persona. Aunque es bueno que seremos buenas personas haciendo buenas cosas. ¿Okay? Es otra cosa. Ok, entonces, en nuestra opinión, y la opinión de muchísimas otras estudiantes de la Biblia, la única palabra verdadera en inglés es el King James Authorized Version 1611. Y su equivalente en español es la Valera 1602 purificada. La gran mayoría de españolas y latinos no conoce la Valera 1602 purificada. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que Satanás es el Dios de este mundo. Durante la dispensación de gracia y un poco de la dispensación de la ley, parte de ella, Dios le ha dado poder a Satanás, mucho poder. Y
Dios es sobrepoderoso y además Él le ha dado muchísimo poder a Satanás. Y Satanás tiene sus agentes, sus ayudantes en los puestos más poderosos, más altos en todas las instituciones, organizaciones de importancia en el mundo financiero, el mundo político, el mundo de las leyes y el mundo religioso. Estoy mostrando una página web. Su nombre es velar1602.org. Y aquí la Velera 1602 purificada está puesto en línea. Entonces, y además hay una tienda en la página en la cual uno podría comprar la Velera 1602 purificada. No tengo ninguna relación con la página, pero mi consejo es si para aquellos que están escuchando la grabación es no confiar, no pongas tu confianza en lo que estoy diciendo, ¿ok? Estudiar, preguntar, porque el enemigo es el padre de las mentiras. Okay. Dios no es el autor de confusión. Satanás sí es. Y por lo tanto, en mi opinión, él es la persona detrás de las muchísimas versiones de la Biblia y las muchísimas denominaciones en el mundo de cristianismo. Ok, entonces, segundo Timoteo 2:15, estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. El tribunal de Cristo, hay dos pasajes dentro de las escrituras de Pablo. Pablo siendo el apóstol de los gentiles, Pablo fue Saulo de Tarso, fue escogido por Dios, fue escogido por Jesucristo para ser el apóstol de los gentiles durante la dispensación de gracia. Voy a pedir la ayuda de mi amiga, mi hermana Marta Castanero de Colombia en leer los pasajes. ¿Estás allí, Marta? Aquí estoy. Y dice así, 2 Corintios 5:10. Porque es menester que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba las cosas hechas en su cuerpo según lo que hubiere hecho, sea bueno o sea malo. Romanos 14:10-12. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de comparecer delante del tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Ok, entonces la pregunta es, ¿el tribunal de Cristo es para quién? ¿Cuál grupo? Y la respuesta común, aunque incorrecta, es el tribunal de Cristo es para el cuerpo de Cristo. La respuesta correcta es no es para el cuerpo de Cristo, entonces es para quién. Y en mi opinión, el tribunal de Cristo es para el rebaño pequeño. El tribunal de Cristo es un
juicio de las hechas, las obras de personas. Y durante la dispensación de gracia, bajo el evangelio de la gracia de Dios, ¿cuántos pecados son perdonados? Todos. Jesucristo murió por nuestros pecados. Y fue sepultado y resucitó el tercer día. Y en Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos, por la fe, y eso no de vosotros, es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, el tribunal de Cristo es un juicio de las obras. Ok, entonces, el rebaño pequeño. A ver si ok. Aquí tengo mis notas. En Lucas 12, verso 32, se encuentran las palabras del rebaño pequeño. No temáis, oh rebaño pequeño, porque el Padre ha placido daros el reino. ¿Quién es el rebaño? ¿Quién fue el rebaño pequeño? El rebaño pequeño fue compuesto originalmente de los 12 discípulos originales de Jesucristo. Durante su ministerio, Jesucristo escogió 12 discípulos. Y el rebaño pequeño fue compuesto originalmente de ellos y después de los 11 discípulos, porque Judas hizo su rebelión. Ok, entonces se quedó 11 discípulos y después de la ascensión de Jesucristo, en los primeros capítulos del libro de Actos, Judas fue reemplazado y multitudes de personas fueron convertidos, okay? Creedores de Jesucristo bajo del evangelio del reino. Okay? Hay distintos evangelios. El evangelio del reino fue vigente durante la dispensación de la ley y ahora el evangelio de la gracia de Dios es vigente durante la dispensación de gracia. El evangelio del reino tenía que ver con fe en Jesucristo, siendo el Mesías, más obras humanas. En contraste, en el evangelio de la gracia de Dios, salvación tiene que ver con Jesucristo en lo que Él hizo. Murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día y nada más. Fe en eso y nada más. Ninguna obra nuestra. Okay, entonces el rebaño pequeño originalmente fue compuesto por los 12 discípulos y después 11 discípulos, más las multitudes de personas que fueron agregados en los primeros capítulos del libro de Actos, capítulos 1 a 8. Y el rebaño pequeño fue liderado por Jacobo, Cefas y Juan. En otras palabras, Santiago, Pedro y Juan. Las columnas, ¿ok?, del rebaño pequeño. Y en el contraste tenemos Pablo, el líder
de los gentiles durante la dispensación de gracia. Y sabemos que durante la dispensación de gracia no hay ninguna distinción entre judíos y gentiles. Y tenemos Gálatas 2, verso 9, que nos aclara lo que estoy diciendo. Y cuando Jacobo, Cefas y Juan, Santiago, Pedro y Juan, que parecían ser las columnas de qué? Del rebaño pequeño. ¿Ya? Conocieron la gracia que me heredada. Pablo escribió Gálatas, entonces él estaba hablando de sí mismo. Cuando Santiago, Pedro y Juan conocieron la gracia que me heredada, Pablo, nos dieron las diestras de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. La circuncisión es otro nombre, es un apodo de Israel, de los judíos. ¿Okay? División. ¿Okay? Estamos trazando bien la palabra de verdad. Ok, entonces, el tribunal de Cristo, el tesis de este estudio, el tribunal de Cristo es para quién, es que el tribunal de Cristo tiene que ver con el rebaño pequeño. Esa es enseñanza número 6. Entonces, mi consejo es, si es la primera vez de escuchar este canal en YouTube, sería bueno escuchar las enseñanzas anteriores, porque estamos buceando profundamente en la palabra de verdad. El contexto de las escrituras en cuestión de Pablo, porque Pablo fue el autor de los dos pasajes que tienen que ver con el tribunal de Cristo. El contexto es el siguiente. Pablo, durante su ministerio, hace 2000 años atrás, estuvo rodeado de distintos grupos de personas. Y uno de los grupos más grandes fueron los judíos. ¿Okay? Pablo estuvo rodeado de judíos durante todo su ministerio. Y dentro de los judíos hay distintos grupos. Además, en todas las sinagogas fueron iglesias. Iglesia es una congregación de personas. Todas las sinagogas de su época fueron compuestas por judíos de distintos grupos, fariseos, saduceos y miembros del rebaño pequeño. Hay una gran diferencia entre los fariseos y saduceos porque Saulo de Tarso, Pablo, él fue un fariseo antes. Y ellos no crearon en Jesucristo. Ellos lo mataron. Entonces, y ellos eran las personas religiosas. Jesucristo nunca era religioso y no es religioso. Religión, en mi opinión, es una construcción, es la creación de Satanás. Ok, entonces hay una gran diferencia entre los grupos de
de los judíos. El rebaño pequeño fue compuesto por personas quien fueron descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, eran de esa línea, ¿okay? Que probablemente fueron algunos de ellos eran fariseos, como Saulo de Tarso. Pero el rebaño pequeño fue un pequeño grupo en el principio, durante el ministerio de Jesucristo. El grupo más grande cuando Jesucristo inició su ministerio hace 2000 años. Podemos leer en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Él estaba entrando en el mundo religioso de los judíos. El sumo sacerdote haciendo los sacrificios de los animales, sangre por todos lados. Y Jesucristo estaba predicando el evangelio del reino, no el evangelio de la gracia de Dios. Eso, el segundo, fue por venir con Pablo. Pablo fue escogido por Jesucristo para ser la persona que Jesucristo iba a dar los misterios. Y nadie, ninguna de las profetas, ninguno del rebaño pequeño entendían que Dios iba a hacer algo distinto con la dispensación de gracia. Ok, algunos miembros del rebaño pequeño, después de escuchar Pablo con su doctrina radical, tomaron la decisión de ayudarlo. No obstante del hecho que después de escuchar la nueva doctrina de Pablo, ellos aprendieron que no fue posible para ellos a convertirse a sí mismos en miembros del cuerpo de Cristo. Ok, tenemos algunos ejemplos para dar iluminación de este punto. Ok, entonces tenemos Actos capítulo 15 y Gálatas capítulo 2. Tenemos Pedro, Jacobo, Santiago y Juan allí. Y Actos capítulo 18 con un judío se llama Sostenes. Que vamos a leer Gálatas 2 y Actos 15. Pablo es el autor de Gálatas. Okay. Esos dos pasajes coinciden entre sí mismos. Son conocidos como el Concilio de Jerusalén. La época fue 14 años después. Gálatas 2, el autor es Pablo. Entonces, esos 14 años después probablemente él estaba hablando de su conversión. Okay. En Actos capítulo 9 tenemos la conversión de Saulo de Tarso. Jesucristo lo escogió para ser el primer miembro y el líder de la dispensación de gracia y el cuerpo de Cristo. Ok, entonces, Marta, ¿estás allí? Aquí estoy. Gálatas 2. Después pasado 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé
tomando también conmigo a Tito. Subí empero por revelación y comuniqué con ellos el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente con los que parecían ser algo, como hacer algo por no correr o hablar corriendo en vano. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo siendo griego, fue compelido a circuncidarse. Y esto por causa de los falsos hermanos, entremetidos secretamente, los cuales entraban encubiertamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a servidumbre, a los cuales ni aun por una hora cedimos en sujeción, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Empero, de aquellos que parecían ser algo, lo que hayan sido no tengo que ver. Dios no acepta, la apariencia del hombre. A mí ciertamente los que parecían ser algo, nada me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me había sido dado, como a Pedro el de la circuncisión, porque el que obró eficazmente en Pedro para el apostolado de la circuncisión, obró también en mí para con los gentiles. Y cuando Jacob, Santiago, Cefas, Pedro y Juan, que parecían ser las columnas, conocieron la gracia que me era dada, nos dieron la diestra de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente querían que nos acordásemos de los pobres, lo cual también yo hacía con solicitud. Mas cuando ¿está ahí? Ya. Gracias. Yo quiero intervenir en algo. Entonces, aquí tenemos muchísimos detalles, ¿ya? Quiero destacar aquí, nada me comunicaron. Pablo y Bernabé con las columnas del rebaño pequeño. Okay. Ese es el contexto. Los líderes del rebaño pequeño, Santiago, Pedro y Juan. Y Pablo, él fue Saulo de Tarso, fariseo. Él sabía la ley. Y el rebaño pequeño, su evangelio fue el evangelio del reino. Que estoy mostrando las diferencias entre el evangelio del reino y el evangelio de Cristo, otro nombre para el evangelio de la gracia de Dios. Y los pasajes, los versículos. Ok, entonces estamos bajo del evangelio de la gracia de Dios. Y he dicho muchas veces hoy cuál es el evangelio de la gracia de Dios, pero en el evangelio del reino fue fe más obras incluyendo la obediencia de la ley, por ejemplo los 10 mandamientos. Y otra cosa que quiero destacar en este momento es
A ver si lo tengo aquí. Es las distintas audiencias de Pablo. En la semana pasada dije que en el principio de su ministerio, Actos capítulo 9, las tres audiencias eran, número uno, los judíos religiosos, quien mató a Jesucristo, su Mesías. Y grupo número 2, el rebaño pequeño. Grupo número 3, los gentiles. Y los gentiles, otro nombre es la incircuncisión. Y ellos fueron las personas que no eran judíos, que vivían durante el ministerio de Pablo, que no eran salvadas a través del evangelio de la gracia de Dios. En el principio de su ministerio, esos tres grupos existían. Y esas tres audiencias fueron las audiencias distintas de Pablo. Y después de fue convertido, llegó otra audiencia, porque él estaba predicando la nueva doctrina del cuerpo de Cristo para la dispensación de gracia en las sinagogas, y algunas personas, él estaba predicando dentro de las sinagogas y por todos lados a las tres audiencias. Y algunos del grupo número 1 y grupo número 3 decidieron aceptar el evangelio de la gracia de Dios. Y por lo tanto, fueron agregados al cuerpo de Cristo. El único grupo que no podría convertirse a sí mismo para ser parte del cuerpo de Cristo fue grupo número 2. Los judíos que han aceptado el evangelio del reino. El evangelio del reino predicado por Juan el Bautista, por Jesucristo, por Pedro, Santiago y Juan. Entonces, poco a poco, durante el ministerio de Pablo, personas del grupo número 1, los judíos religiosos, que no eran parte del rebaño pequeño, y gentiles, personas que no eran judíos, algunos de ellos tomaron la decisión de poner su fe en el evangelio de la gracia de Dios, y por lo tanto fueron agregados al cuerpo de Cristo. Entonces, cuando leemos las 13 cartas de Pablo, tenemos que estudiarlas con diligencia y trazarlas bien, porque dentro de sus escrituras, las escrituras de Pablo, él estaba abordando esos 3 o 4 grupos. Entonces, muy, muy importante para poder entender. Y aquí, en Gálatas capítulo 2, podemos ver las distintas audiencias. Y que cuando él estaba escuchando Santiago, Pedro y Juan,
escribió Pablo, nada me comunicaron. Es decir, que él sabía la doctrina de ellos. ¿Okay? Fue la doctrina para la iglesia del reino. Entonces ellos no le enseñaron a Pablo nada. Él sabía todo. Lo que ellos no sabían fue la nueva doctrina que Jesucristo le dio a Pablo. Parte de su ministerio fue enseñar el rebaño pequeño, la nueva doctrina. Ok, entonces vamos a seguir en leer Gálatas capítulo 2. Marta. Versículo 10 en adelante, ¿verdad? Sí. Solamente querían que nos acordásemos de los pobres, lo cual también yo hacía con solicitud. Mas cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí en su cara porque era de condenar. Porque antes que viniesen ciertos de parte de Jacob, comía con los gentiles, mas cuando vinieron, se retrajo y se apartó de ellos, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y los otros judíos disimulaban también con él, de tal manera que aún Bernabé fue llevado con su simulación. Ok, pausa, por favor. Podemos ver aquí, dentro de esos 3 versículos, que Pablo estaba corrigiendo a Pedro en su cara. Y que Bernabé obviamente fue parte del cuerpo de Cristo. Pero él fue como estaba escuchando a Pedro y casi fue convencido en seguir la doctrina de Pedro. ¿Okay? Hay una gran distinción entre el evangelio del reino y o la iglesia del reino, perdón, porque hay muchas iglesias en la Biblia. Okay, la iglesia puede identificar el cuerpo de Cristo, pero no siempre es así. La Biblia usa iglesia en la palabra en muchísimas ambientes. Voy a darte el ejemplo. Okay. La iglesia que está escrito en Actos, creo que es en capítulo 7. A ver. Sí, capítulo 7, verso 30. 7:30. Actos. Eso tiene que ver con el asesinato de Esteban. Cuando él estaba hablando en frente de los judíos religiosos. Esteban estaba mostrando que Jesucristo realmente era su Mesías. Y tenemos aquí el versículo en la iglesia 38. Este es el que estuvo en la iglesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí.
y con nuestros padres que recibió los oráculos vivos para darnos. La iglesia en el desierto. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo existía la iglesia en el desierto? Eso fue siglos atrás, después de la salvación de la gente en Egipto, ¿ok? Cuando Dios escogió a Moisés para ser líder y para liderar ellos, escapar egipcio. Entonces, es importante entender que la doctrina que tenemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan fue la alianza, fue los judíos durante la dispensación de la ley. Y Bernabé fue como estaba escuchando a Pedro y casi fue convencido a seguir la doctrina para la iglesia del reino. Y eso no fue la doctrina que está vigente durante la dispensación de gracia. Ok, adelante. Marta. Versículo 14. Mas cuando yo vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Nosotros que somos judíos por naturaleza y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y si buscando nosotros de ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? No lo permita Dios. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto a la ley, a fin de que viva para Dios. Soy crucificado con Cristo, mas vivo, no ya yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley es la justicia, entonces Cristo murió en vano. Podemos ver aquí que la alianza principal en Gálatas capítulo 2 fueron el rebaño pequeño y además porque el contexto fue una reunión en Jerusalén. Okay, entonces la alianza fue compuesto por el rebaño pequeño y además fariseos. Okay, vamos a ver porque Gálatas 2 y Actos 15 son dos pasajes que coinciden entre sí mismos. Fue la misma instancia. Vamos a ver. Ok, Actos 15, Marta. Y ciertos hombres que habían descendido de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a la costumbre de Moisés, no podéis ser salvos.
Así que hecha una disensión y contienda no pequeña por Pablo y Bernabé, contra ellos determinaron que subiesen Pablo y Bernabé y ciertos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos a Jerusalén sobre esta cuestión. Ellos pues siendo enviados por la iglesia pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaron grande gozo a todos los hermanos. Y venidos a Jerusalén fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos. Ok, Y le hice, un segundo. Y esa iglesia no tiene que ver con el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Fue una sinagoga lleno con tales personas, apóstoles, ancianos de Jerusalén, etc. Ok, adelante, gracias. y les hicieron saber todas las cosas que Dios había hecho en ellos. Mas ciertos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para considerar de este negocio, y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro, les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió de entre nosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio. Bueno, ahí la conversión de Cornelio, el centurión italiano, que está relatada en Actos 10 bajo el Evangelio del Reino. Y creyesen, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo a ellos también como a nosotros. Ok. Rezando bien, estudiando con diligencia. Actos capítulo 10 es después de Actos capítulo 9. Actos capítulo 9 es la conversión de Saulo de Tarsos por Jesucristo. Y eso fue el inicio del cuerpo de Cristo con Pablo. Y Actos 10 es la historia de Cornelio, un italiano, no fue judío. Y fue una cita entre Cornelio y Pedro. Y Pedro, el único evangelio para él fue el evangelio del reino. Fe más obras. Circuncisión, obedecer la ley. Entonces, es súper importante entender cuando Pablo o cuando leemos la palabra evangelio, es necesario distinguir entre si el evangelio mencionado es el evangelio del reino o el evangelio de la gracia de Dios, porque son totalmente distintos. Y hay pocos cristianos en el día de hoy que entendían la distinción. Porque en el mundo de las denominaciones, la gran mayoría no están utilizando la Biblia verdadera. No están trazando bien. Están pensando, enseñando que desde Mateo hasta Revelación, que todos los versículos, capítulos y libros entre Mateo y Revelación es un mensaje integrado
para el cuerpo de Cristo. Y eso no es la verdad. Ok, entonces quise distinguir cuando Pedro estaba hablando sobre la conversión de Cornelio, ok, por la palabra del Evangelio. Pedro estaba predicando el Evangelio del reino, fe más obras. Ok, entonces, adelante, Marta. Actos 15, 9. 9 y adelante. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo un yugo sobre la cerviz de los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, por la gracia del Señor Jesucristo, creemos que seremos salvos, así como ellos. Entonces toda la multitud cayó y escucharon a Bernabé y a Pedro, que contaban cuántos milagros y maravillas Dios había hecho por ellos entre los gentiles. Ok, Marta. Algo interesante en verso 11. Mira, Pedro dijo, antes por la gracia del Señor Jesucristo, creemos, ¿quién? El rebaño pequeño, que seremos salvos, así como ellos, los gentiles. ¿Okay? Entonces la gracia de Dios existía antes, pero fue otro tipo de gracia. Fue interesante, ¿no? Sí. Ok, adelante. 13. Y después que hubieron callado Jacobo, Santiago, respondió diciendo, varones y hermanos, oídme. Simón, Pedro, ha contado cómo primero Dios visitó a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de estas cosas volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y reedificaré sus ruinas y le volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace todas las cosas conocidas, conocidas a Dios, son todas sus obras desde la eternidad. Por lo cual yo juzgo que los que de los gentiles se convierten a Dios no han de ser inquietados, sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de lo ahogado y de sangre, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas donde es leído cada sábado. Entonces, recuerdos que el apodo de esta reunión en Jerusalén es el concilio de Jerusalén. Y el asunto fue los gentiles, los gentiles salvadas. ¿Ok? Y hay una distinción entre la salvación de Cornelio bajo el Evangelio del Reino y las gentiles que fueron salvadas bajo el Evangelio de la gracia de Dios, predicado por Pablo. Y el concilio de Jerusalén fue, la cuestión fue circuncisión, ¿cierto? Pero más allá fue un acuerdo que ellos hizo. ¿Qué ley o reglas deberían seguir los gentiles? ¿Qué
ya fueron salvadas por el Evangelio de la gracia de Dios. Cuatro reglas. Se parten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de lo ahogado y de sangre. Ok, a ver. Ok, adelante, por favor. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia de enviar varones escogidos de entre ellos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a saber a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribiendo por mano de ellos, así los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de los gentiles que estaban en Antioquía y en Siria y en Sicilia, saludos. Muchas Por cuanto, audiencias, ¿no? Muchísimas distintas audiencias. sí, dice, por cuanto hemos oído que ciertos que han salido de nosotros os han turbado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no dimos tal mandato. Nos ha parecido bien, congregados de un acuerdo, enviar varones escogidos a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos enviado a Judas y a Silas, los cuales también por palabra os harán saber las mismas cosas. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros de no imponeros otra carga, además de estas cosas necesarias: que os apartéis de las cosas sacrificadas a los ídolos, y de sangre, y de lo ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, haréis bien, pasadlo bien. Ellos entonces, enviados, descendieron a Antioquía y junto a la multitud dieron la carta, la cual cuando leyeron se gozaron de la consolación. Me imagino. Qué peso el que quitaron de encima. Y Judas y Silas, siendo también ellos profetas, exhortaron a los hermanos con abundancia de palabra y los confirmaron. Y ese Judas no es la misma Judas de que traicionó a Jesucristo. Ok, eso es otra persona. Ok, adelante. Y pasando allí algún tiempo fueron enviados de los hermanos a los apóstoles en paz. Mas a Silas pareció bien de quedarse allí aún. Y Pablo y Bernabé con muchos otros también continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y predicando el evangelio. Pausa. El Evangelio de la gracia de Dios. Bernabé fue uno de los primeros seguidores de Pablo. Fue como su compañero de Pablo. Pero vamos a ver qué va a pasar, qué pasó después. Ok, adelante. Bueno, y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos predicado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos. Mas a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal contención entre ellos
que se apartaron el uno del otro. Y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios, y anduvo por Siria y Sicilia, confirmando las iglesias. Eso, los últimos versículos, tiene que ver con una grande contención entre Pablo y Bernabé. Y desafortunadamente, el cuerpo de Cristo es así, lleno con divisiones, desde el ministerio de Pablo. Qué pena, pero esa es la realidad. Ok, entonces creo que hemos llegado a la hora y vamos a concluir el estudio aquí y ponerlo en YouTube. Y si Dios quiere, vamos a seguir en el próximo domingo. Entonces, gracias por estar con nosotros. Vamos a entrar el espacio íntimo. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros.